Buenas, bienvenido a Estilo de Vida y Sociedad. Muy feliz de que usted nos acompañe el día de hoy. Un programa que vamos a tener una mecánica diferente, pero sabemos que igualmente usted lo va a poder disfrutar. Y le damos gracias por su compañía. Estamos aquí para servirle a usted. Ese es el fin de este programa. Y bueno, aquí está mi esposa Helen, quien es conductora de este programa también. Y el invitado del día de hoy que nos acompaña, que vamos a proceder a presentárselos a ustedes. Amor, qué gusto estar nuevamente acá en Estilo de Vida y Sociedad. Les recordamos que usted nos puede mirar por nuestra página en YouTube. Ahí puede, si usted gusta más sobre nuestros temas, usted puede mirar los Estilo de Vida y Sociedad. Y ahí estamos con cada uno de los temas que hemos venido desarrollando. También nuestra página de Facebook, Estilo de Vida y Sociedad. Y bueno, hoy tenemos un tema muy enriquecedor. Sé que Dios va a tocar tu vida como lo ha hecho con nosotros. Y bien lo decías, amor, tenemos un invitado muy especial para nosotros y es don Douglas Fernández, ¿verdad? Trabaja en la clínica bíblica y no está de más decir que es el jefe del área de capellanía y consejería espiritual. Es mi jefe directo y es un gusto, don Douglas, tenerlo acá. De verdad que le agradecemos el que pueda estar con nosotros compartiendo. Sé que el programa que tuvimos anterior a este, donde hablábamos sobre el enojo, ha edificado. Usted puede darnos sus comentarios. Estamos muy ansiosos de agradecer y también de escuchar sus puntos y lo que usted nos dice. Mi esposo la vez anterior decía, si tienes que darnos algún comentario donde quieres que ampliemos más, estamos para servirle. Pero don Douglas, bienvenido nuevamente con nosotros a este programa. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes y agradezco la nueva oportunidad que me dan de compartir un tema muy interesante. El tema importante. Bueno, muy importante el tema, ¿verdad? Pero antes de proceder al tema, yo quería darle las gracias a todas las personas que nos ven, a todos esos que nos escriben, pero también a quienes hacen posible que podamos llegar hacia donde ustedes, el equipo técnico del canal, que programa a programa ellos trabajan para que esta señal llegue a donde ustedes y para que la bendición de Dios se expanda por todo el territorio nacional. A todo el equipo del canal les damos las gracias. Hay gente que está detrás de esa cámara que usted tal vez nunca va a ver, pero de repente yo les puedo prometer que en un programa los vamos a tener aquí sentados hablando porque lo que queremos es que usted los conozca. Es gente que aquí en el canal siempre las puertas están abiertas para usted. Y en este programa somos testigos fieles de eso, que el canal a usted llega y lo toma como ese viejo amigo que usted tiene años de no ver y que usted se alegra cuando lo ve. Así lo reciben a uno aquí en el canal cada vez que venimos así. Así que yo quiero honrarlos a ellos por el trabajo ese que hacen y que podemos llegar hasta donde ustedes gracias al trabajo que ellos hacen. Los bendecimos a todos los miembros del canal, a Rodrigo, a Daniel, a Álvaro, al pastor Ángel Bermeo, que hacen posible que todo esto que usted está viendo llegue hasta sus hogares. Por eso los bendecimos grandemente y damos gracias al Señor por el ministerio del canal que llega a todo lo ancho y largo de Costa Rica. Y más allá. Bueno, por señal de internet llegamos muchísimo más lejos, pero les damos las gracias por eso. Bueno, y el tema de hoy es ¿qué tienes que decir? Es un tema que uno dice, bueno, ¿qué tengo que decir? Pero los que nacimos de nuevo, don Douglas, sabemos y amor, que cuando uno conoce a Cristo, uno tiene mucho que decir. Sí. Muchísimo. Así es, conversábamos fuera del programa que este tema es relevante para todos nosotros. Cuando uno conoce al Señor, además de recibir la salvación y de recibir un propósito para la vida, recibe un mensaje, recibe una comisión. Y la comisión aquí es buenas nuevas. Este mundo está lleno de malas noticias, de temores, de incomprensión, de incertidumbre económica, de crisis política. Estamos atravesando hasta fenómenos de la naturaleza que nos están asustando. Y la gente necesita escuchar palabras de vida. Y Jesús dice que Él
viene a nosotros con palabras de vida. Por eso escogimos ese tema para compartirlo hoy. Qué lindo, porque ahora que usted decía eso, don Douglas, y ahora que estamos hablando, bien lo decías, todos tenemos algo que decir, y sea a través de los medios de comunicación y a través del internet, a través del Facebook, todos tenemos algo que decir todos los días, ya sea a través de la prensa, donde vamos y vemos qué se nos está anunciando, y hoy en día con los famosos WhatsApp y con Facebook, todos tenemos algo que decir, pero bien que lo decías, amor, y es que cuando nosotros venimos al Señor, ¿cuánto más tenemos que decir? Y hoy que tú nos estás mirando, queremos decirte que Dios te va a hablar y te va a decir, tienes algo que decir. El mundo necesita escuchar algo. Esta señal llega a niveles internacionales. Tenemos audiencia en África, en Europa. Tenemos algo que decir también. Así que vamos a entrar en lo que la palabra de Dios nos dice y a que el Señor también nos hable y nos edifique, como sabemos que también te va a edificar allí. Bueno, y cuando uno dice, ¿qué tenemos que decir? Este mundo está sufriendo un embate, hay una lucha constante entre el bien y el mal, y uno ve que a veces lo que más se pregona tal vez es las cosas malas. Entonces todo es negativo, vemos las noticias y casi que uno no le dan ganas ni de verlas, pero yo quiero decirte hoy, ahí donde nos estás viendo, que todos formamos parte de un cambio, pero depende de cómo yo enfoque ese cambio. ¿Cómo lo voy a enfocar? Bueno, yo creo que cuando uno entiende que este mundo uno está pasajero, pero tiene que vivirlo, uno en Cristo empieza a ver una perspectiva de las cosas. Y entonces Dios te va permitiendo que puedas hablar de su palabra de una manera expositiva, propositiva. Entonces hay muchas personas que viven en afanes, como lo dice la palabra también, y viven afanados por las cosas de este mundo y no se dan cuenta que hay un más allá. Hay un más allá que te está esperando, hay un más allá de optimismo, hay un más allá. No pueden disfrutar ni siquiera lo que tienen porque viven pensando en qué va a ser mañana. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Yo tengo que decirle a la gente que hay esperanza. Este programa nació para poderle llevar esperanza a las personas, para poderles decir que el Señor tiene cuidado de ellos, para poder engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Qué más puede hacer uno? ¿Qué más? Es interesante. La historia nos dice que siempre ha habido tiempos difíciles, tiempos económicos, tiempos políticos, desastres de la naturaleza. Y siempre Dios, cuando revisamos la palabra de Dios, siempre Dios ha estado en control, ha estado pendiente. Hay un ejemplo que a mí me gusta revisar cuando hablamos de este mensaje que la gente espera. Es como si la gente te pregunta, mira, y a esto que está ocurriendo, ¿tenés algo vos que decir? Y uno puede decir, echarle un poquito más negativo, o uno puede marcar la diferencia. Y yo creo que el Señor nos escogió a nosotros como agentes de cambio. Cuando revisamos el llamamiento de Jeremías, Jeremías recibe un llamado del Señor y el Señor le dice, mire, desde que usted estaba en el vientre de su mamá, yo lo escogí, yo lo conocí y lo escogí para que sea mi vocero. Y para que vaya y sea vocero a las naciones. Qué interesante esto que menciona Helen, que este programa es escuchado en países fuera del continente americano y se está cumpliendo ese llamado. Pero Jeremías le dice al Señor, no, mire, Señor, usted se equivocó conmigo, yo soy muy joven, yo soy inexperto y yo no sé hablar. Es la primera reacción de Jeremías. Es como cuando nos preguntan a nosotros, ¿y usted tiene que algo decir? No, yo paso. Y no, los que conocemos al Señor, los que hemos sido transformados por el Señor, tenemos un mensaje y no podemos callarlo, no podemos guardarlo. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no anunciar este mensaje que me fue encomendado. El Señor le dice a Jeremías, no, Jeremías, usted va a ir a donde yo quiero que usted vaya y usted va a decir lo que yo quiero que usted diga. Dice la palabra que el Señor extiende la mano y toca la boca de Jeremías. En Jeremías, en el capítulo 1, le dice el Señor, en el 9. En el 1:9,
dice la palabra que tocándole la boca, le dice, he puesto en tu boca mis palabras. Significa que nosotros tenemos nada más y nada menos que las palabras del Señor en nuestra boca. Y ahora que usted dice eso, perdón, Douglas, a veces creemos que no tengo nada que decir. Es increíble que a veces yo diga, bueno, voy a ver qué posteó otro para darle me gusta, o voy a buscar una frase bonita de algún autor, voy a buscar una frase bonita del domingo que nosotros vimos, y aquí usted, don Douglas, acabamos de ver en el versículo 9, he puesto mis palabras en tu boca. Pero veo un poquito más arriba y dice, llamamiento y misión de Jeremías, hablando de que, ¿qué tenemos nosotros que decir? Entonces, en este llamamiento, no solamente hay un llamamiento, sino que hay una misión. Aquí ya pasamos de algo pasivo, donde solamente se nos llama, donde Dios a todos nos ha llamado a hacer su obra, y pasamos a una misión. Dice que Dios lo llama y le da la misión, es decir, ahí hay un activismo, ahí hay algo. Y como usted dice, lo equipa diciéndole, no mires tu condición, no mires lo que miran tus ojos. Sí, él pone la excusa, no sé hablar, no sé decir esto, soy tartamudo, yo no tengo los títulos que tiene el pastor, yo no he estudiado lo que tengo que estudiar. Entonces nos vemos a nosotros en nuestra propia identidad y en nuestras excusas, como usted decía, pero Dios siempre da un llamamiento y una misión. La misión lleva a un activismo, y qué hermoso encontrar que Dios le dice, no son tus palabras, son mis palabras las que yo he puesto en tu boca. Es de ahí donde yo creo que todo creyente tiene que tener mucho cuidado cuando dice, es que fui yo el que le di aquel consejo a aquella persona. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que es las palabras del Señor puestas en nuestra boca, y entonces es donde uno fluye. Por eso es que uno tiene que saber tomar esto con agrado y darle gracias al Señor, porque al final de cuentas uno entiende que cuando uno es usado por Dios es por la pura gracia de Él, que permite que nosotros podamos desarrollar ese llamado o podamos ayudarle a una persona. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí personalmente pues me ha sucedido, y no una, muchas veces, que uno está hablando con alguien, le está dando consejería, o simplemente un amigo que se topa, y uno le dice algo que la misma persona se vuelve y le dice, eso era lo que yo necesitaba escuchar. Y uno dice, ¿y eso de dónde me salió? Pero ¿qué es lo que creo? ¿Qué es lo que cada vez que eso sucede, lo que yo me acuerdo? Entonces yo lo que pienso es, Señor, gracias, porque una vez más me estás usando con tu propósito para ayudarle a una persona. Entonces yo creo que uno tiene que ser agradecido con Dios, y si el Señor le da la oportunidad de que eso pase, es porque hay un plan perfecto que Él tiene para con la vida de uno, para el que se deja usar, claro está. Porque si usted no quiere, pues Dios es un caballero en eso también. Eso que estás diciendo es interesante, esa palabra que acabas de decir, plan, porque va muy de la mano con la palabra misión, que fue lo que mencionó ahora Helen. Y cuando leemos el libro de Jeremías, toda la Biblia, pero en el libro de Jeremías vemos que Dios tiene un plan. Interesante, Jeremías recibe un llamado y recibe una misión, ¿verdad? Y vean qué interesante, porque en el versículo 8, para calmar esa inseguridad de Jeremías, al verse él en sus limitaciones, el Señor le dice, no le temas a nadie, yo estoy contigo para librarte. Y le pone la firma, lo afirma el Señor. Ok, al igual que Jeremías, nosotros tenemos que decir, bueno, yo tengo un llamado, tengo una misión y tengo el respaldo del Señor. Y ven qué interesante, en el versículo 10, el Señor le dice, hoy te doy autoridad. Ese es el respaldo del Señor. ¿Qué tienes que decir? Muchísimo. ¿Y en nombre de quién? Ni más ni menos que en nombre del Señor. Le dice, estoy dándote autoridad sobre naciones y reinos. El Señor es amplio, es generoso. Él es el Rey y el Señor de la tierra. Y le dice, para que arranques y derribes, para que destruyas y vayas a demoler. Porque a veces se arraigan pensamientos en el corazón, como que yo no puedo, y yo por qué,
¿Y yo quién soy? Como decía ahora Helen, si yo no tengo estudios, o yo no tengo preparación, o yo no tengo recursos, o no tengo experiencia, y esos pensamientos están arraigados y hay que quitarlos, hay que destruirlos, hay que derribarlos. Pero el Señor después dice, para que construyas y plantes, porque hay que construir los nuevos pensamientos, las nuevas estructuras conforme a la palabra de Dios. Tenemos llamado, tenemos misión, tenemos respaldo, tenemos autoridad y tenemos una orden. Arranque, quite, hay que demoler todo lo que no viene de Dios, construye y plante la nueva semilla. Y dice cómo, con la palabra, dice, te he dado esa palabra que está en mi boca, ¿verdad, amor? Qué lindo, porque a veces decimos, ¿será el tiempo de Dios? Pero en este momento, siempre hoy es el tiempo de Dios. ¿Qué dijo el Señor? La mies es mucha, los obreros son pocos. No debemos de preocuparnos si es el tiempo, no, es que solo mira el día, móntate en el bus, en el taxi y entenderás que muchos dicen cosas del acontecer. Bien decía usted, don Douglas, siempre van a ver, en el mundo tendréis aflicción, siempre va a estar la aflicción ahí, pero hoy sí tenemos algo que decir. Hay que desarraigar ese pensamiento negativo de que nosotros vivimos por la economía. No, nosotros no vivimos por la economía, vivimos por lo que Dios ha dicho, por lo que Dios ha establecido, y el mundo tiene que escuchar qué tienes que decir hoy. Ahorita que estamos hablando, se me venía una pregunta a la mente que quiero hacerle aquí para que nosotros podamos opinar al respecto. Entonces, de acuerdo a esto que vemos del profeta Jeremías, podríamos decir que todos los llamados tienen una misión. Cuando Dios llama a alguien, ya hay una misión dentro de eso. ¿Podríamos decirlo así? Sí, es interesante porque cuando vos hablas de llamado, el llamado está muy relacionado con la palabra vocación. Y vocación viene de la palabra latín vocare, que es llamar. Y vocación tiene también la connotación, viene muy arrimada a la palabra misión. Todos los que tenemos un llamado, ya sabemos para qué estamos, ya tenemos una misión. Entonces, don Douglas, casi que no hay que esperar a que pongan manos sobre mí, a que me digan lo que tengo, no, ve y haz esto. Todos tenemos un llamado. Usted lo decía y lo vemos aquí en la palabra, dice en el 5, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, y te di por profeta. El profeta es aquel que habla lo que Dios ha dicho. Entonces aquí encontramos, amor, qué hermoso. Todos necesitamos decir algo, porque hay una misión que viene en eso que usted dice, en esa vocación, en ese llamado de Dios a nosotros. Sí hay llamados específicos, pero hoy estamos hablando que este mundo tiene algo que tú necesitas decirle. Ahorita que estamos hablando de esto, estoy pensando por ejemplo, en el llamado que Dios le hizo a los misioneros que fundaron el Hospital Clínica Bíblica, los Strachan, familia. Entonces, me pongo a pensar, Dios los llama a ellos, pero ya Dios tenía el final. Porque Dios cuando llama a alguien, ya Él sabe cómo es el final de eso. Entonces, uno se puede dar, viendo ese ejemplo, uno se puede dar cuenta que todo depende de hasta donde yo quiera llegar, porque para Dios no hay techos. Dios no le pone a uno un techo, sino que Dios dice, bueno, el llamado es este y usted desarróllelo. Aquí usted dele como usted quiera, ¿verdad? O sea, siempre bajo el principio de la palabra, estamos claros. Pero yo creo que es ahí donde podemos decir, ¿qué tienes que decir? Bueno, ¿yo qué tengo que decir? Tengo mucho que decir, alineado de acuerdo al llamado que Dios me está haciendo a mí para yo poder hablar de su palabra. Ahora, un detalle interesante cuando el Señor le dice a Jeremías que está para arrancar, derribar, destruir y demoler, tenemos que pensar que el mensaje que Jeremías daba no era un mensaje siempre bonito, no era un mensaje siempre halagador. Jeremías está profetizando en un momento muy difícil para el pueblo de Israel, un momento en donde están sufriendo escasez, están sufriendo opresión. Muy crítico. Muy crítico. Y Jeremías en ese momento tiene que decir palabras fuertes, porque para arrancar un pensamiento negativo, para arrancar un estilo de vida negativo, él tiene que decir palabras fuertes. Sí. Que la misión entonces no es una cuestión así como, qué bonito, me toca hacer algo facilito, no.
tiene que saber uno que a veces el mensaje va a ser duro y fuerte. En Jeremías 29:11, en medio de esa crisis y en medio de esa desesperanza, el pueblo de Israel dice, el Señor se olvidó de nosotros, el Señor ya nos desechó, ya no hay esperanza, nos dejó botados en el camino. El Señor le dice a Jeremías, dígales que yo tengo un plan para ellos. Mis pensamientos para ustedes, solo yo los conozco. Y mis pensamientos no son de calamidad ni de tristeza, sino de paz, pensamientos de bien, para darles, lo que decías vos, un futuro lleno de esperanza, el fin que ustedes esperan. Y me gusta que el Señor en esos mensajes que le da a Jeremías le dice, yo el Señor lo afirmo. O sea, de nuevo, esa palabra que yo vengo, como decía Edwin, no es algo que yo me inventé, bonito, o como decía Helen, alguien que posteó algo, qué bonito, le voy a dar me gusta. No, esto lo recibo de la palabra del Señor. Entonces, tenemos que tener la certeza de que hay mensajes que Dios nos da que van a ayudar a la persona a cambiar su pensamiento, pero también que inmediatamente le van a enseñar a decir, esta es la nueva vida en Cristo. El desarraigo de ese pensamiento que no es fácil, menos en una sociedad ¿cómo podemos decirlo? Tan violenta hoy en día, donde lo que más escuchamos son las malas noticias. Llevando este tema a la práctica un poco, que se aplica en todo momento, pero quisiera pensar, ¿cómo podríamos nosotros a una persona que vea este tema y diga, bueno, yo qué tengo que decir, pero que tenga miedo? ¿Qué le podríamos decir a esa persona que de repente hoy dice, sí, eso que están diciendo muy bien, pero es que a mí me da miedo, como yo no sé, como yo hablar, yo decir, es que a mí me da miedo hablarle a mi jefe, por ejemplo, del evangelio, o hablarle a mi compañero, yo cómo le voy a hablar, o a mi compañero de la universidad, o el contexto en el que la persona vive. ¿Qué le podríamos decir a esas personas? Helen, brinquémonos de Jeremías, pasémonos a Isaías, que es otro hombre de Dios, otro profeta también que recibe un llamado muy interesante. En Isaías 50, Helen. Y leemos el 1, el 4. Sí. Ok, dice así el 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y dice el 5, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Ok, claro que para poder tener yo un mensaje que decir, yo necesito estar cerca de esa voz que me habla al oído. Yo necesito ir a consultar al que me encomendó, al que me envió. Y el profeta Isaías dice, Él me ha dado tener una lengua instruida. Es decir, que Él se instruye, que Él se forma para sostener con mi palabra al fatigado. Qué lindo. Lo que vos estás diciendo, Edwin. ¿Cuánta gente está hoy desesperanzada? ¿Cuánta gente hoy está cansada que dice, ya no puedo más, ya no sé qué hacer? Pues ahí está el mensaje de Dios. Y luego dice, todas las mañanas me despierta. Lindo. Y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Quiere decir que el profeta necesita, el enviado de Dios, la persona enviada de Dios, necesita tener ese tiempo con Dios, esa cercanía con Dios para escuchar qué es lo que tiene Dios hoy. El mensaje de ayer o el mensaje del domingo no es el mismo mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Y no solamente tener ese oído y esa cercanía, sino ser obediente, porque dice para no volverme atrás. Y bien lo decía usted, don Douglas, a Jeremías le tocó dar noticias que no iban a ser muy alentadoras ni muy confortantes. Que no gustaban mucho. No gustaban mucho. Pero entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Un oído cerca, estar en esa todas las mañanas. Bueno, Señor, ¿qué voy a decirle al taxista, al chofer de bus? ¿Qué le voy a decir a mi jefe? ¿Cómo voy a sonreírle a mi compañero, al que hoy le voy a decir buenos días? Pero ese buenos días va impregnado en lo que Dios me ha dicho. Buenos días, hoy es un día hermoso. Y tener la obediencia en nuestro corazón,
porque hoy estamos tocando, todos tenemos algo que decir, aún hasta aquel que nunca en la vida hemos visto. Pero decía un autor, es una generación espontánea, y ese término me gustaba mucho, porque a esas personas que salen espontáneamente, tal vez necesitamos mirarla con los ojos de Dios y poder decir, esta persona necesita una sonrisa, un Dios te bendiga. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Ahora, si tú te estás preguntando, ¿y yo qué tengo que decir? Aquí hay una clave, un tesoro lindísimo. ¿Y cuál es ese tesoro? Ese tesoro es que tienes que tener una relación con el Señor para que el Señor te diga qué tienes que decir. Yo creo que el punto, digámosle, central de todo este programa, que Dios siempre nos va a decir qué tenemos que decir, pero si nosotros no tenemos relación con Él, difícilmente vamos a saber qué decir. Sí, quiero terminar esta parte con Isaías 50:10. Hace una pregunta el Señor. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Esa relación es una relación de dependencia absoluta, aún en los momentos de oscuridad e incertidumbre. Qué lindo. Precioso. Si estás pasando un momento de incertidumbre, de oscuridad, y te preguntas qué voy a decir, ahí tienes la respuesta en Isaías 50:10. Te dejamos esa palabra para que la atesores y vamos a orar por ti. Pero antes, amor, ¿tenías algo que aportar? Yo, para quedar ya despedidos en este tiempo, solo quiero recordarte esto, y es que el tiempo de los ángeles ya pasó. En la historia, la Biblia se nos habla en el Antiguo Testamento cómo Dios hablaba a través de los ángeles, pero hoy hay muchos que dicen muchas cosas positivas en el Facebook y en otros medios, pero nosotros somos la voz de Dios. ¿Y qué quiere Dios que digamos? ¿Qué tiene Dios que decir? ¿Sabes cómo lo va a decir? A través tuyo, a través mío. Ha sido un gusto estar contigo, pero no quería irme sin antes decirte, Dios tiene algo que decir, pero lo quiere decir a través tuyo en esa intimidad. Don Douglas, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Sabemos que ha sido bendición para los que nos han visto, y a usted le damos las gracias. Vamos a orar, a darle gracias al Señor y a pedirle al Señor que tome el control. Padre, te damos gracias, Señor, por todas las personas que en este momento están viendo esta señal, Señor, y que ellos de repente han tenido miedo a la hora de hablarte a ti, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que por medio de la relación contigo, ellos puedan hablar con denuedo de tu palabra, Señor, dar un consejo oportuno, decir lo que tengan que decir en el momento indicado, Señor. Una palabra de aliento, esperanza, de que contigo, Señor, somos más que vencedores. Así que, Padre, te pedimos por todas esas personas. Bendecimos la vida de cada uno de ellos y nos vamos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos y esperamos que el próximo programa nos pueda ver. Vamos a tener un nuevo tema que sabemos que edificará tu vida. Que pases muy bien.